Queridos amigos, hoy cuando estamos grabando este programa, el Papa Francisco en Roma ha firmado el decreto de beatificación de nuestro querido doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Si les soy sincero, apenas puedo contener las lágrimas de la emoción para referirme a este acontecimiento. De tal manera que hoy abrimos las puertas para encontrarnos y hablar acerca del doctor José Gregorio Hernández Cisneros. A partir de ahora, beato de nuestra Santa Iglesia Católica. Amigos, hablar de José Gregorio Hernández es hablar de un venezolano ejemplar, de un venezolano a carta cabal en todo lo que significa su vida y su acción como hombre de ciencia, como hombre de fe, como hombre de iglesia, como profesor, docente, científico, investigador. De José Gregorio Hernández tenemos que decir todo esto. Tenemos que decir que, como señala un tríptico muy hermoso que elaboró en su momento la Academia de Hagiografía para fomentar la devoción al doctor José Gregorio Hernández y que ha servido a la vicepostulación de la causa en Venezuela para dar a conocer su vida, su obra, su santidad. Lo define como médico de los pobres, profesor universitario, científico y cristiano ejemplar. Una gran devoción nos une a todos los venezolanos y a mucha gente de nuestros vecinos países como Colombia, Ecuador, donde se conoce la figura de José Gregorio Hernández y donde se le venera. Y hoy también están llenos de alegría por este acontecimiento. Vamos a hacer un repaso de la vida de José Gregorio Hernández para que al menos desde ya vayamos poniéndonos en sintonía con todo lo que de ahora en adelante hasta el día mismo de su beatificación vamos a ir viviendo en la Iglesia de Venezuela especialmente y también de todos esos países amigos donde se encuentran los venezolanos y a donde ha llegado la figura del doctor José Gregorio Hernández. Vamos a hacer un esquema de su biografía. El doctor José Gregorio Hernández nació el 26 de octubre de 1864. Nació en Isnotú, una población del estado Trujillo, en Venezuela, que hoy, cuando se está proclamando al doctor José Gregorio Hernández como beato, pues repicaron las campanas con gran alegría mientras el cardenal Baltasar Porras en una rueda de prensa estaba comunicando la feliz noticia de la aprobación de la beatificación de el hasta ahora nuestro venerable José Gregorio Hernández. Sus padres fueron don Benigno Hernández y Josefa Antonia Cisneros. Fue bautizado el 30 de enero de 1865 en Escuque, en el estado Trujillo. Fue confirmado el 6 de diciembre de 1867, también en otra población de Trujillo que conocemos como Betijoquio. Su madre falleció en 1872, cuando José Gregorio apenas tenía 8 años. Fue una gran tristeza la que produjo este fallecimiento y siempre llevaría en su corazón todas las buenas enseñanzas de su madre, que también le ayudarían en su camino hacia ser un buen cristiano, hacia ser un buen hombre,
hacia ser un buen ciudadano y ahora pues también un beato y pronto un santo que todos veneraremos. Él a los 13 años le dijo a su padre que quería ser abogado y fue precisamente su padre el que lo convenció de que no, de que estudiara medicina y de que él podía ser muy útil a la sociedad venezolana de aquel entonces y a los pueblos rurales, precisamente desempeñándose en esta área tan importante de la salud. Y entre 1878 y 1882, pues realizó sus estudios en el Colegio Villegas y obtuvo el título de bachiller en filosofía. A él le encantaba leer a los autores clásicos y era un hombre pues que tenía una gran cultura. Esto es importante porque muchas veces podemos pensar que quien proviene del ámbito rural pues y se forma luego pues no va a tener un gran desempeño en muchos aspectos y no. Este hombre venido del ámbito rural es un hombre que estudia, que se forma y que tiene una gran cultura. En 1881, a los 17 años, entró a estudiar medicina en la Universidad Central de Venezuela. Y cabe destacar que él ganó el premio como el estudiante más destacado que concedía la universidad. Ya desde entonces despuntaba en los estudios y despuntaba en lo que iba a ser su figura y lo que iba a significar para Venezuela. Él daba clases particulares mientras estaba estudiando para ayudarse económicamente, porque no provenía de una familia particularmente adinerada y por lo tanto, pues para poder costearse los estudios y salir adelante, pues dada su inteligencia y sus cualidades pedagógicas, se ayudaba de esta manera, pues dando clases. De José Gregorio hay que decir que en ese tiempo algo muy particular que destaca pues a lo largo de su vida, y es que es un hombre que se desenvuelve, se desempeña en varios aspectos. Por eso lo dejaremos para después. En junio de 1888 se gradúa de médico y ya pues tenemos al doctor José Gregorio Hernández Cisneros. En agosto de 1888 él regresó a su ciudad natal, regresó a Isnotú, porque él quería cumplir una promesa que le había hecho a su papá. Y esa promesa era ejercer la medicina precisamente en el ámbito rural, ejercer la medicina allí en los estados andinos. Y se desempeña entre Trujillo, Mérida, Táchira, pues como un médico que atiende a la gente con gran cariño, con gran alegría. Podemos equivocarnos con la imagen que a veces tenemos de José Gregorio, trajeado de negro, con ese sombrero negro, con una imagen un tanto como seria o demasiado seria. Y resulta que José Gregorio era un hombre alegre, entusiasta, y era un médico pues que vivía su profesión desde esa perspectiva y cumplió la promesa que había hecho. Y es así como también a finales de 1888, el presidente de entonces, Rojas Paul, lo eligió para ir a París, a Francia. ¿Para qué? Para seguir formándose, para hacer posgrado, para seguir estudiando, para que adquiriera las nuevas técnicas y los nuevos conocimientos en medicina que tanta falta le hacían a Venezuela, que tanta falta le hacían a nuestro país, en aras de, para lo que era el momento, pues modernizar también el ámbito de la medicina. En noviembre de 1889 cursó estudios en los laboratorios más importantes, más destacados de París. Estudió fisiología experimental, microbiología, histología normal, patología, bacteriología, embriología, y culminados esos estudios también se fue a Berlín, a Alemania, para seguir estudiando sobre todo histología, anatomía patológica y bacteriología. De todo esto él va a escribir, va a hacer distintos trabajos que van a ser de gran ayuda para la medicina en Venezuela. Ya nos damos cuenta con ese
periplo europeo del doctor José Gregorio Hernández Cisneros, pues que hablaba inglés, francés, también portugués, italiano, alemán, y como era propio de su tiempo al estar en el ambiente también cristiano y en el ambiente de fe, y también por la importancia para la ciencia, para la medicina, estudió también latín y tenía conocimientos de latín. A finales de 1891, pues él regresa a Venezuela. Comienza aquí su actividad como docente en la cátedra de Histología Normal y Patología, también Filología Experimental, Bacteriología, de la Universidad Central de Venezuela, la que era su alma mater. Allí se desempeña como docente y como investigador. Fue el fundador, él, de la cátedra de bacteriología. No nos equivoquemos cuando vemos las estampitas y nos ponemos muy devotos y pensamos pues en el médico de los pobres como un hombre buenecito. Todo eso es verdad, era un hombre bueno y un hombre santo, pero era un científico, un docente, un investigador. Por eso funda la cátedra de bacteriología, la primera de esta disciplina que se fundó en América, y la primera persona en Venezuela en publicar un trabajo en esa disciplina, que se denominó Elementos de Bacteriología, en el año 1906. Introdujo el microscopio en Venezuela, fue el que lo trajo, fue el que lo introdujo y enseñó su uso y manejo. Coloreó y cultivó microbios e hizo hacer conocer la teoría, se me fue el sacerdote y el teólogo, la teoría celular de Virchow, que era el no va más para la época y para ese momento de la investigación en medicina. Él todo esto lo vive, pero en su corazón hay un hombre de fe, en su corazón hay un hombre creyente, en su corazón hay un hombre que se debate entre todo esto y lo que él también sentía como una llamada de Dios a algo particular. Y esa llamada de Dios la trató de canalizar, por una parte, pues por la vida contemplativa, religiosa, también por la vida sacerdotal. Por eso, en 1908, él decidió hacerse religioso y entrar en el monasterio de la Orden de San Bruno, en la Cartuja de Farnella, en Italia. Pero tuvo muchos problemas de salud. La vida de la Cartuja era una vida dura, y él no porque no fuese capaz de asumir una vida dura, sino más bien por la salud, más bien por ciertos achaques que le afectaron, no pudo continuar y tuvo que regresarse en 1909. También en ese mismo año, entonces, él se incorpora de nuevo a sus actividades en la universidad, en la docencia, en la investigación, en la publicación. En 1917, después de varios años pues, en estas actividades científicas y docentes, él viaja a las ciudades de Nueva York, en Estados Unidos, y a Madrid, España, también para continuar estudios, también para continuar profundizando, creciendo, investigando, siempre en provecho de la medicina en Venezuela. Y siempre como un hombre de fe, como un gran creyente, un hombre para que el que no fue un problema ser un científico, un investigador, y a la vez confiar profundamente en la providencia de Dios y en el amor infinito de Dios. Él publicó numerosos artículos médicos y literarios. Escribió 13 ensayos científicos y 4 literarios, de los cuales pues tenemos conocimiento, y todo esto lo vamos seguro a tener más a la mano ahora que se ha declarado pues es la aprobación para su beatificación por parte del Papa Francisco, y que vamos a ir cada vez creciendo más en esta devoción al hombre científico, al hombre docente, al hombre creyente, al hombre de fe, al hombre bueno y piadoso, entregado especialmente por los más necesitados, y que no hacía acepción de personas. Fue siempre pues un fervoroso católico. Él era de misa diaria y rezaba también diariamente el rosario.
Es verdad que no pudo ser sacerdote. Es verdad que también cuando quiso entrar al seminario, el obispo del momento en Caracas lo persuadió para ayudarle a entender que Dios lo estaba llamando por otros caminos, que Dios lo estaba llamando a la santidad, a la entrega y al servicio. Pero ahí, en la medicina, como un laico entregado a los más necesitados. Fue terciario franciscano y así pues vivió esta espiritualidad que también lleva a la humildad, a la sencillez y hacia los más pobres, como San Francisco lo hizo. Supo ser médico, investigador, maestro, pedagogo, filósofo. Él supo ser, y así lo entendió, un instrumento de la acción de Dios en medio de la sociedad. Y esto es muy importante. Un laico bien preparado, bien formado, un científico, pero un hombre que supo entender que todo ese conocimiento estaba para ser instrumento de la acción divina en medio de la sociedad. El 28 de junio de 1919, en Versalles, se firmó el tratado que se conoce con ese nombre, el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Pero de eso les hablaré luego. Y el 29 de junio de 1919 fue atropellado por un carro. Tenía 54 años. Todo lo que significó José Gregorio Hernández Cisneros en 54 años de vida. El año pasado, pues, celebrábamos el centenario de lo que en la vida de los santos llamamos el día en que nacen, su nacimiento para el cielo. Ese día falleció en la tierra, pero ese día nació para el cielo. Y ahora podemos decirlo con propiedad porque el Papa Francisco lo ha declarado beato. Tenemos que decir entonces que su proceso para la beatificación y canonización comenzó en 1949. El arzobispo de Caracas de ese entonces, Monseñor Lucas Guillermo Castillo, inicia pues todo el proceso informativo. En 1964 se emite el decreto, según el cual pues nada se opone, nada obsta para que se proceda a la causa. En 1972, por un decreto emitido en Roma el 4 de mayo, se produce ya la aceptación oficial de la causa. En 1973, la causa emite la declaración de no culto. Eso es muy importante. Por eso cuando la gente nos viene hasta ahora y nos dice, Padre, bendígame esta estampita, bendígame esta imagen, lo hacemos, pero para la devoción privada. No podíamos tener la imagen de José Gregorio en un altar en la iglesia para la veneración pública. ¿Por qué? Porque al no ser beato ni santo, no se le puede tributar culto público. En 1974, la congregación de la causa de los santos le confiere el título de siervo de Dios. Y durante un buen tiempo conocimos a José Gregorio como siervo de Dios. En 1975, los restos del doctor José Gregorio Hernández, que habían permanecido en el Cementerio General del Sur hasta el 23 de octubre, pues fueron exhumados y trasladados a la capilla del antiguo baptisterio de la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, en donde reposan hasta la actualidad. En 1985, la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos aprueba la heroicidad de sus virtudes. Yo estaba terminando mis estudios en el seminario, estaba próximo a culminar mi formación sacerdotal, cuando nos alegró el avance en la causa después de tanto tiempo en que al menos ya era venerable, se le reconocían las virtudes heroicas, es decir, que él vivió las virtudes en grado de heroicidad. Y eso pues era un camino muy importante para la beatificación. En el año 1986 se le declara venerable por parte de Juan Pablo II. En ese año yo fui ordenado diácono y posteriormente en diciembre me ordenaron sacerdote. Como diácono estuve en ese año en que declaran venerable al doctor José Gregorio Hernández, estuve trabajando como asistente
del vicepostulador de la causa de beatificación y canonización del doctor José Gregorio Hernández. El vicepostulador en ese entonces era Monseñor Jorge Urosa Sabino, obispo auxiliar de Caracas, y trabajé con él como asistente en todo lo que tenía que ver con la vicepostulación. Se hizo un gran trabajo, se pusieron muchas cosas en orden y así se avanzó hasta el día de hoy. Recientemente el cardenal Baltasar Porras había insistido en que la última curación milagrosa en la persona de una niña de 10 años se trabajara adecuadamente, correctamente, se hiciera un proceso canónico cuidando todos los detalles. Y así fue a Roma y por eso el proceso continuó con la aprobación por parte de la comisión científica, luego la aprobación por parte de la comisión teológica y ahora por parte de la comisión de cardenales y obispos, que finalmente concluye con el día de hoy la promulgación del decreto y la firma del decreto mediante el cual José Gregorio Hernández Cisneros se convierte en beato de la Iglesia Católica, se convierte en beato para alegría de todos los venezolanos. Quisiera terminar este programa, quisiera terminar este momento con unas afirmaciones que hace el tríptico del cual les hablaba antes, elaborado para promover la devoción. Dice: demostró que se puede ser un gran maestro, un gran hombre de ciencia, reconocido nacional e internacionalmente, y al mismo tiempo ser un hombre de profunda fe, de confianza absoluta en Dios, de misa diaria y de práctica intensa de las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, así como de las virtudes cardinales, prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros, ruega por Venezuela. Y ahora 3 curiosidades acerca del beato doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Una de ellas es la siguiente: resulta que era un hombre con muchas cualidades, como he dicho en el programa, pero él es de destacar que se hacía su propia ropa, es decir, que pues también ejercía de sastre, al menos para sí mismo. Tocaba el violín, tocaba el piano y le gustaba bailar. No era esa imagen que a veces nos podemos hacer como medio tristona o lúgubre, ¿no? Así de vestido de negro y con esa seriedad, no. Como dije antes, era un hombre alegre, que con esa alegría atendía a los enfermos, a los más necesitados. Con esa misma alegría no cobraba. Por eso tenía que hacerse su propia ropa, porque a los humildes no les aceptaba dinero, les compraba la medicina. Y de esta manera, pues vivía todo este servicio con gran entusiasmo. La segunda curiosidad es la siguiente. Resulta que, como les dije en el programa, el 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Paz de Versalles. Ese tratado fue el que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Ese 28 de junio de 1919, con esa noticia, él le dijo a un amigo suyo: sé que voy a morir pronto, pues le ofrecí mi vida a Dios a cambio de la paz del mundo. Así hemos recibido este testimonio acerca de José Gregorio Hernández. Ese 28 de junio, él le dijo a su amigo que había ofrecido su vida a Dios a cambio de la paz del mundo y que por eso sabía que iba a morir pronto. Al día siguiente falleció atropellado el hoy beato doctor José Gregorio
Hernández. Y la tercera curiosidad tiene que ver con lo que va a suceder ahora próximamente. Sus restos están en el antiguo baptisterio de la iglesia de la Candelaria en Caracas. Ahora, próximamente, en estos meses que siguen, se van a exhumar nuevamente sus restos porque, según la tradición de la iglesia, ahora hay que elaborar una reliquia mayor del santo, que suele hacerse con un trozo de sus huesos. En este caso, del beato, que esperamos pues próximamente también avance su causa de canonización. Entonces se van a exhumar sus restos, se hará la reliquia mayor, pero también ha anunciado el cardenal Porras que se van a hacer reliquias para todas las diócesis de Venezuela, porque se aspira a que en todas las diócesis de nuestro país se dedique un templo, un santuario a el ahora beato José Gregorio Hernández. Y exhumados sus restos van a ser trasladados dentro de la misma iglesia de la Candelaria, ahora a un altar que se ha estado preparando y remodelando para que sea el altar del beato José Gregorio Hernández. ¿Por qué ahora un altar? ¿Por qué ahora en un lateral importante de la iglesia de la Candelaria? Porque ya es beato. Al ser proclamado beato, ya puede tener culto público, por lo menos en el ámbito de la región, es decir, en nuestro país, en Venezuela, y luego también a nivel universal. Por eso ahora va a tener su propio altar y su propia capilla dentro de la iglesia de la Candelaria. Los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden, amigos, decir que les gustó el programa, suscribirse y darle a la campanita para que reciban el aviso de los próximos programas de Abriendo Puertas.